Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con un tema que va a desmantelar por completo la agenda del espectáculo y que va a arrasar en clics en las redes sociales. En este vídeo especial, que los mantendrá completamente pegados a la pantalla y que contiene información exclusiva y confidencial en cada línea, desvelaremos los secretos del mayor ajuste de cuentas en el mundo de las celebridades. Como ya saben, en el mundo de la farándula, cuando los fantasmas del pasado aparecen, todos los equilibrios establecidos pueden venirse abajo en un solo segundo. Esto fue exactamente lo que estalló hoy, y el hecho de que el exnovio de Ilsu Demirci rompiera el silencio para declararle prácticamente la guerra a Emin Güneş cayó como una auténtica bomba en la agenda. Este movimiento del exnovio, desafiándolo abiertamente ante las cámaras, revolucionó a la prensa rosa y a los fanáticos de ambos actores. Antes de pasar a los detalles y a las peligrosas verdades detrás de esta advertencia, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de este tipo de análisis de crisis al instante. Emin e Ilsu, la pareja más comentada del último tiempo y que causa un gran revuelo cada vez que se junta, se vieron sacudidos por una crisis completamente diferente justo cuando pensaban que todo iba por buen camino. Todos sabemos muy bien que intentar abrir una nueva página sin borrar por completo las huellas del pasado a veces puede acorralar a una persona en el momento menos pensado. Ayer por la noche, a altas horas de la madrugada, ese misterioso exnovio al que los reporteros le acercaron los micrófonos a la salida de un local pronunció unas frases que causaron el efecto de un terremoto. La dureza de sus palabras y el hecho de apuntar directamente al nombre de Emin Güneş demuestran claramente que esto no es una discusión ordinaria por celos. Sus palabras: que cada quien sepa su lugar, no voy a ocultar lo que es mío de nadie, el que tenga valor que se presente ante mí, hicieron correr vientos fríos por los pasillos del espectáculo. Los usuarios de las redes sociales se dividieron en dos bandos en cuestión de segundos tras la difusión de las declaraciones y comenzaron a debatir a dónde llegará este desafío abierto. Luego de que el incidente creciera como una bola de nieve en Internet, las agencias de representación de ambos actores iniciaron una operación a la velocidad del rayo para intentar retirar los vídeos de la entrevista alegando derechos de autor. Sin embargo, la despiadada regla del mundo digital entró en juego una vez más y los seguidores más atentos ya habían comenzado a compartir esa impactante declaración en sus propias cuentas. Ahora hay una sola pregunta que ronda la mente de todos y que quema en los pasillos de la prensa rosa: ¿por qué este exnovio guardó silencio tanto tiempo y decidió hablar precisamente ahora? Al analizar su lenguaje corporal en la entrevista, se nota claramente que esta persona no actúa únicamente por impulso o rabia, sino que esconde un poder o una prueba muy seria detrás. Según información filtrada por su entorno cercano, se comenta que Emin Güneş se puso extremadamente tenso al enterarse de estas declaraciones y comenzó una intensa ronda de llamadas telefónicas. Nosotros tampoco dejamos ir el asunto a partir de ese segundo y comenzamos a unir las piezas investigando todos los lazos pasados de este exnovio con Ilsu. Según las primeras afirmaciones que se han extendido de boca en boca y que dejan a quienes las escuchan totalmente incrédulos, detrás de este desafío se esconde, en realidad, una enorme crisis de sociedad económica y moral. Se afirma que este exnovio contaba con un gran apoyo financiero en los proyectos pasados y en la gestión de la carrera de Ilsu Demirci, y que los lazos entre ambos no se habían cortado del todo. El hecho de que Emin Güneş entrara en la vida de Ilsu y que ella decidiera cortar por completo estos vínculos del pasado fue el factor principal que encendió la mecha de la venganza del exnovio. Esa expresión de seguridad en el rostro del exnovio en el instante en que estallaron los flashes y sus palabras despectivas hacia Emin demuestran que tan personal es la tensión entre ellos. Si estas acusaciones son ciertas, no nos espera solo un caso de celos, sino también una enorme batalla de reputación e indemnizaciones que se trasladará a los tribunales. Por otra parte, los grupos de fanáticos en las redes sociales se enfrentaron entre sí tras esta impactante entrevista, reavivando las guerras de teclados. Los fans de Emin Güneş hacen publicaciones defendiendo que él siempre mantiene una postura respetable y que no le dará importancia a este tipo de desafíos baratos. Los defensores de Ilsu Demirci, en cambio, muestran una gran reacción en contra del exnovio señalando que una persona del pasado intenta colgarse del éxito de una mujer famosa. Mientras Twitter y los foros se debaten entre estas acusaciones mutuas, un profundo silencio predomina en los perfiles oficiales de ambos actores.
La gente logró que el tema entrara en la agenda global al compartir el momento de la entrevista con etiquetas como desafío a Emin Guneng, quien es el exnovio de Il-soo. Una interacción digital de tal magnitud demuestra el enorme poder que tiene el choque entre el pasado y el futuro en el mundo de la farándula. De acuerdo con los últimos rumores que obtuve desde lo más profundo de los pasillos del espectáculo, el equipo de Emin Guneng se encuentra en estado de alerta roja tras estas declaraciones. Se afirma que en las reuniones de emergencia mantenidas a midnight se preparó un plan de crisis para solicitar una orden de restricción legal contra este desafío o trasladar el asunto directamente a la justicia. Esto se debe a que el hecho de que el nombre de Emin se vincule con este tipo de peleas callejeras o desafíos agresivos podría poner en riesgo sus prestigiosos contratos como rostro de marcas exclusivas. Sin embargo, la prensa de espectáculos tiene la experiencia suficiente como para no creerse este tipo de estrategias de silencio artificial y puede ver claramente la seriedad del exnovio. Entre los chismes que llegan también se dice que Emin le comentó a un amigo cercano: "Yo no tengo nada que ver con ese tipo, pero Il-soo tiene que limpiar su pasado". El bando de Il-soo de Mirchi prefiere mantener el silencio, optando por esperar el primer movimiento de su agencia y el proceso para calmar a las partes. Cuando analizamos la situación desde una perspectiva más amplia, podemos prever que este impactante desafío creará un punto de inclusión irreversible en la carrera de ambos actores. Si Emin Guneng sale a responder con dureza diciendo "no me voy a asustar por estas amenazas", el asunto podría transformarse por completo en un duelo callejero y dañar gravemente su imagen. Por otro lado, actuar de manera profesional y trasladar el tema únicamente al terreno legal podría llevar la situación a una dimensión más seria y madura. Il-soo de Mirchi, por su parte, se encuentra ahora mismo ante la mayor prueba de gestión de crisis de su vida, ya que se le señala directamente como la causa principal del enfrentamiento entre los dos hombres. Semicircula información filtrada de que los grandes productores y anunciantes de la industria están sumamente molestos con este caos masculino y agresivo, y han exigido a las partes que aclaren esto de inmediato. Ese primer movimiento oficial que se haga en los próximos días determinará si este nudo de la farándula se resuelve o si la pelea se hace aún más grande. Otra teoría descabellada que circula en los canales de chismes y que causa un gran impacto es que este exnovio tiene en sus manos documentos de chantaje muy graves que podrían molestar a Emin Guneng. Se afirma que algunas conversaciones privadas y fotografías de los días en que Il-soo y Emin se reunían en secreto en el pasado cayeron en manos de este exnovio. Se dice que es por eso que se presentó ante las cámaras con tanta confianza para lanzar esa advertencia a Emin diciendo: "El que tenga valor que se enfrente a mí". Ese gran silencio que se refleja en el entorno cercano de Emin al sentirse acorralado podría ser el espejo del temor que genera la posibilidad de que estos documentos salgan a la luz. Esa pared de una carrera limpia y exitosa construida minuciosamente durante años corre el peligro de ser destruida por una sola memoria USB en manos de un exnovio enfurecido. Pero ¿podría ser todo este caos digital y el desafío del exnovio en realidad una campaña de relaciones públicas muy astutamente diseñada para una nueva serie de acción que está por comenzar? En el mundo de la farándula hemos sido testigos a veces de la creación de este tipo de falsas enemistades y peleas para arrastrar a las masas y elevar los niveles de audiencia al límite. Si en unas semanas vemos a este exnovio dentro del elenco de la misma serie de Emin Guneng interpretando a dos enemigos, comprenderemos que nos enfrentamos a una estrategia de marketing brillante. Sin embargo, esa furia tan cruda del exnovio ante las cámaras y esa expresión de puro pánico en el rostro del representante de Il-soo me demuestran que esto no es una ficción. En una campaña de relaciones públicas real, ninguna agencia se arriesgaría a lanzar a su actor ante las masas con una imagen tan agresiva y que roza los límites legales. Aquí se siente de forma muy clara una realidad fuera de control, impulsada por el sentimiento de venganza del pasado. El hecho de que Emin Guneng cerrara todos los comentarios en sus redes sociales e interrumpiera su comunicación con el mundo exterior inmediatamente después de la sintonía de estas declaraciones demuestra la magnitud de la gran ira que vive en su interior. Entre la información recibida se encuentra que ni siquiera sus amigos cercanos pueden comunicarse con él y que el apuesto actor se ha encerrado en su casa intentando únicamente calmarse y planificar la estrategia legal del asunto. Se afirma que Il-soo de Mirchi pasó la noche entera llamando a su exnovio y sufriendo crisis de nervios al teléfono mientras le decía: "¿Qué estás intentando hacer? ¿Vas a terminar con mi carrera?".
Estamos viendo juntos el ejemplo más vivo de cómo una sola entrevista dada a las cámaras en un momento de rabia puede transformar la vida de 3 personas en una pesadilla en una sola noche. Esta historia demostró una vez más que grandes cuentas pendientes y que peligros se esconden detrás de esas vidas de las celebridades que parecen tan brillantes y perfectas. Veremos y esperaremos juntos cómo el exitoso actor Emin Guneng superará este difícil proceso psicológico y si responderá a este hombre. Como comentarista de espectáculos que sigue los acontecimientos al instante, puedo ver con total claridad que esta crisis de desafío nunca terminará aquí. El mundo de Internet ya captó el olor a venganza y todos los tweets y fotos que este exnovio compartió en el pasado continuarán extendiéndose en los foros. El hecho de que las agencias intenten borrar los vídeos no elimina la realidad, al contrario, estimula aún más la curiosidad de la gente y hace crecer las teorías. En la era digital ninguna amenaza ni ninguna entrevista instantánea pueden ser destruidas para siempre, y menos si involucra a los nombres más populares de Turquía. Se rumorea que en los próximos días este exnovio podría salir a programas en vivo a soltar las verdaderas bombas, lo que mantendrá ocupada a la prensa rosa durante semanas. Nosotros, como siempre, estamos alerta para encontrar esa primera declaración oficial y llevarla a sus pantallas con el análisis más certero. El hecho de que Emin Guneng subiera a su auto y se alejara a toda prisa esa noche para escapar de las preguntas de los reporteros, para luego apagar las luces de su casa y sumirse en un absoluto silencio, demuestra la profundidad del shock que vivió. Que esté intentando asimilar esta declaración tan irrespetuosa en su privacidad y calmarse en su interior, cerrándose prácticamente al mundo exterior, es de la información más clara de la que se habla entre bastidores. Se dice que Ilsu Demirci, junto a su representante, pasó la noche entera evaluando la situación y buscando formas de callar a su exnovio para salvar su imagen. Somos testigos del ejemplo más concreto de cómo el simple hecho de acercar un micrófono o un vídeo compartido en las redes sociales puede transformar la vida de las personas en una pesadilla en una sola noche. Esta situación nos demostró una vez más a todos que gran presión y que cuentas del pasado se ocultan detrás del brillante mundo de las celebridades. Veremos juntos cómo saldrá Ilsu Demirci de esta difícil prueba y cómo detendrá este movimiento loco de su ex. De hecho, la historia de la farándula ha sido testigo de grandes carreras que se desmoronaron por la sola declaración de una persona del pasado, por un solo movimiento de venganza instantáneo. El desafío del exnovio de Ilsu a Emin Guneng y las impactantes acusaciones lanzadas ya se han ganado un lugar entre estos escándalos inolvidables. Bastó con que se le acercara un micrófono para activar una cadena gigante de teorías que durará días y que mantuvo a millones de personas pegadas a la pantalla. Sea cual sea el final de la historia o la verdadera realidad detrás de esas amenazas, es un hecho indiscutible que las estructuras del mundo del espectáculo se han movido. Nosotros continuaremos transmitiendo todos los acontecimientos desde el primer hasta el último momento, siguiéndolos desde las fuentes más precisas y confiables para ustedes. Sí, amigos, los detalles más calientes que tenemos por ahora sobre el polémico desafío del exnovio de Ilsu a Emin Guneng y sobre esa impactante entrevista que lo comenzó todo son de esta manera. Nos enfrentamos a un caso de farándula digital sumamente extraño y de lo más cautivador que asombra a cualquiera y genera nuevas posibilidades a medida que se piensa en él. ¿And ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que el exnovio tiene razón en este desafío o hizo esto completamente para figurar en la agenda? ¿Cuáles son sus teorías sobre este tema? ¿Creen que Emin Guneng debería enfrentarse a este hombre y dónde terminará esta historia? Compartan sus ideas conmigo en los comentarios. No olviden tener cuidado de mantenerse dentro de los límites del respeto al escribir sus comentarios y de debatir las acusaciones en un marco lógico. A ver qué dicen ustedes sobre este misterio. Muchas gracias a todos por ver nuestro vídeo hasta aquí con gran curiosidad, emoción y sin aburrirse. Espero que haya sido un contenido fluido para ustedes. Para estar enterados al instante de este tipo de eventos de farándula más actuales, crisis instantáneas de exnovios y análisis profundos de situación, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando ese lindo botón de me gusta y ayudar a que este contenido llegue a más personas en el algoritmo de YouTube. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con nuevos chismes, con las nuevas capturas de pantalla que saldrán a la luz y con los acontecimientos más recientes. Cuídense mucho. Adiós.
Quédense con el mundo del espectáculo, sigan atentos y continúen conmigo para no perderse el panorama completo que hay detrás.